Gracias a Dios que podemos estar con ustedes y poder compartir esta mañana un tiempo lindo. Me encanta el tiempo de la alabanza, particularmente es la alabanza con la que nos identificamos, con la que hemos crecido, glorificando a Dios. Llegamos muy de madrugada, hicimos ayer casi 650 kilómetros para escuchar una prédica de 3 horas y nos volvimos, así que llegamos muy tarde. De eso habla nuestro rostro, un poco del cansancio, y esta mañana nos habíamos dispuesto a visitar alguna iglesia y estar a la tarde en la nuestra, y pedí al Señor que nos indicara dónde ir, porque queríamos sentarnos a escuchar. Esa fue ¿vas a escuchar, Aldo? Me dice, ¿o vas a predicar? No, yo voy a escuchar. Pero claro, resulta un poco difícil que a uno lo dejen sentado cuando uno visita, ¿no? Pero quiero dar las gracias por el recibimiento que nos dan y también agradecer particularmente a Dios, que es el que nos guarda, el que nos cuida. Me acompaña mi esposa, que me pidió que desde acá le diera saludos a todos. Y también tengo un cuñado que cada tanto se da una vuelta por casa para ver cómo trato a la hermana. Solo que me enteré recién, después de 37 años y medio de casado, que él viene para eso, para averiguar cómo la trato a la hermana. Por lo menos hasta ahora no hay ninguna queja, creo. Bien, quiero compartir esta mañana una palabra que particularmente a mí me ha bendecido y mucho, y uno a veces se pregunta cómo no habré escuchado esto antes. Y en realidad Dios nos da la luz de su palabra en la medida y en la dimensión que la necesitamos. Yo no sabía de la existencia de un equipo electrónico que, particularmente en Argentina creo que no se usa, que se llama luxómetro. El luxómetro es un equipo digital, no es de última generación, es algo viejo que se utiliza en países del primer mundo, que permite pararse al centro de una habitación, hacer un clic y te dice cuántos lux de luz hay, la medida de la luz, y cuánto debiera haber. Entonces, según eso, uno aumenta las lámparas o quita. Particularmente nosotros aquí todavía vivimos en muchas cosas arréglelo con pinza y alambre, nada más, así improvisando y sobre la marcha. Ponemos un foco y si gasta mucho le ponemos uno más chico. No nos importa mucho si es que afecta la visión o no, sino mientras no afecte el bolsillo, tratamos de cuidar eso. Ahora, el luxómetro permite tener la luz justa para el ambiente justo. Un salón de 50 metros cuadrados necesita 50 lux de iluminación. Un baño necesita 80. Y es un ambiente más pequeño, pero es obvio que uno entra para una actitud o actividad más íntima. Y una oficina de más o menos 20 metros cuadrados necesita 400 lux. Entonces, para cada área, para cada actividad que uno realiza, necesita cierta potencia de luz. Ahora, lo comento esto porque a mí me ha servido, y es que para cada actividad que uno realiza en la obra del Señor también necesita cierta luz de la palabra de Dios. De allí que Dios nos manda a no entrar en una habitación, en un ambiente, en una situación, si no tienes la luz suficiente. En otras palabras, y más bíblicas, dice, cuando quieras construir algo, asegúrate de que tienes lo necesario para comenzar y para terminar. Así que yo considero que en la medida que vamos creciendo en la fe, Dios nos va dando la luz de su palabra que necesitamos para la situación en la que vivimos. Y también considero que cada uno de nosotros necesita tal vez un potencial de luz diferente al de otros por situación en la que vive. Y Dios es tan sabio que cuando venimos a la iglesia con el espíritu correcto nos da exactamente lo que necesitamos. De algo usted y yo podemos estar seguros: las tinieblas nunca prevalecieron ni prevalecerán contra la luz. Amén. Saludamos a la dueña de casa. Hola, Viviana. Los invadimos aprovechando que no estaban. Bien, nosotros tuvimos una administración profética esta semana, un movimiento profético muy lindo en la iglesia. Lo tenemos cada tanto.
no es que andamos detrás de lo profético, pero sí entendemos que los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, versículo 11, son ministerios que están vigentes y que en su justa medida contribuyen a elevar el crecimiento espiritual de la iglesia y, tal como dice San Pablo, a llevar a la iglesia a la madurez. Y una de las cosas que a mí me atrapa del ministerio profético es que nos revela lo que Dios ya nos ha dicho, pero trae la luz justa en el momento justo. Y no hay nada mejor que para quedarse tranquilo con el tema de los profetas, que crea cierta urticaria y con merecida razón, que comparar el ministerio profético en la Escritura con la actualidad. En nada debe diferir, porque el modelo no ha cambiado, porque Dios sigue siendo el mismo, porque su palabra sigue siendo la misma. Y una de las cosas que me impacta de un ministerio profético que encontramos en la Escritura es la de un don nadie, porque los profetas normalmente son un don nadie, pasan desapercibidos y surgen en el momento en que un ministro, un rey o una nación necesita dirección de Dios porque se ha desviado. El ministerio profético tiene esa particularidad, y es de volver al camino lo que se ha salido del camino. No regala ni rifa cosas, no es un juego de azar, no, simplemente trae conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, una cosa es ministrarle proféticamente a alguien del vulgo, a alguien del pueblo, y otra cosa es pararse delante de un rey. Sobre todo cuando hablarle a un rey en las épocas antiguas, y en algunas en este tiempo también en los países de Medio Oriente, requiere cierto riesgo o cierta decisión, cierto coraje, cierto desprecio por su propia vida, sobre todo cuando uno tiene que llevar una palabra que corrija. Y aparece este don nadie en la Escritura, el profeta Natán, y va a visitar al rey. Y cuando lo visita al rey lo hace con una dialéctica muy elevada, y de tal forma que el rey, sin darse cuenta, entra en el relato. Y luego de que Natán le dice qué debiera hacerse con alguien que, teniéndolo todo, mató a uno que tenía solo una oveja para quedarse también con esa, y el rey inmediatamente le dijo: tiene que volar la cabeza de esa persona, es muy malvado. Entonces Natán le dijo: tú eres esa persona. De eso se trata el Salmo capítulo 51. Cuando uno lee el Salmo capítulo 51 y uno lee con el espíritu correcto, es imposible, literalmente imposible, que uno no se encuentre reflejado de alguna manera en el Salmo 51. El hecho de que no pequemos como otros pecan, que nuestro pecado según nuestro criterio no tenga la dimensión del de otro, en nada nos impide no encontrarnos en el Salmo 51. Voy a tratar de ser breve en la medida de mis posibilidades y abordar el Salmo 51 en la medida que a mí particularmente me ha hablado y me ha bendecido. Si usted tiene la amabilidad de seguirme con la lectura en el Salmo 51, dice la palabra del Señor allí: el título me impacta, todo el prólogo que tiene, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, te pedimos esta mañana que tu gloriosa palabra nos toque a cada uno de nosotros y nos dé el alimento, la luz que necesitamos en nuestra justa medida. Padre, quiero darte gracias porque tu palabra jamás lastima, tu palabra nunca daña, tu palabra no margina, tu palabra hoy sana, limpia,
salva, restaura, trae bienestar. Tu palabra hace bien. Señor, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra vive y permanece para siempre. Te doy gracias por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de estar delante de ti, delante de un Dios bueno y todopoderoso, que en esta mañana quiere hablarnos para hacernos bien. Amén. Amén. Es maravilloso cuando uno lee el Salmo 51 y uno nota algo que uno va a encontrar siempre en una palabra profética. Las palabras proféticas van a la persona que corresponde, no son soltadas al azar y corrigen direcciones. La palabra profética hace eso, corregir, no descalifica. Y sobre todo cuando se trata de la vida de alguien del cual depende el rumbo y el destino de nuestra nación. Hay pocas voces proféticas que golpean las puertas de nuestros magistrados. Normalmente, y por lo menos hasta hace unos años atrás, se golpean para decirle qué es lo que necesitamos. Pero muy pocas voces proféticas se levantan para ir a quienes dirigen los destinos de una comunidad, de una nación, y decirle lo que Dios dice. Ahora, ¿qué había cometido de malo el rey? Para la cultura de la época, absolutamente nada. Era normal para los días del rey David que el rey tome lo que desea. Era norma de la sociedad de la época, de la cultura de la época, que el rey puede tomar lo que quiera al precio que sea. Y no importa quién tenga que caer, pero el rey puede hacer eso. Ahora, solo lo puede hacer el rey, no lo puede hacer el pueblo. El pueblo no podía hacer lo que David acababa de hacer, quedarse con una mujer que no le corresponde y mandar a matar a su marido. Ahora, para la sociedad no había nada de malo, no era nada crítico. Ahora, fíjese que habían pasado por lo menos unos 400 o 500 años y esta cultura ya se observaba y era normal también en esa época, en ese tipo de civilizaciones. Y lo que sucede es que cuando el pueblo de Dios se entremezcla, sin la gracia, sin la unción y sin la decisión de ser un pueblo diferente, tarde o temprano, quiera o no, termina asimilando por educación, por decisión o por ósmosis lo que los demás hacen. Y en poco tiempo resulta ser normal. Todos lo hacen y nadie dice nada. Ahora, el hecho de ser iglesia a nosotros nos define como apartados para el pueblo del Señor. Somos llamados, tenemos la responsabilidad de ser un pueblo diferente. Y en esto rendimos examen, usted y yo, absolutamente todos los días. Cuando Abraham en el libro de Génesis sale de su casa por mandato de Dios a tierra desconocida, a una cultura desconocida, primero Abraham era bonito pero no era ingenuo. Abraham sabía de las costumbres de la época, sabían de que él, a pesar de estar pisando su centenio, sus 100 años, y su mujer tener 75, tampoco era ciego, y sabía que Sara era un bombonazo de aquellos. Así es. La edad no era problema, la belleza que tenía Sara era impresionante. De forma tal que cuando llegan, dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 12, solo para que tomen nota, capítulo 12, verso 15 en adelante, cuando llegan a la tierra que llegaron, antes de pasar el perímetro de la ciudad y entrar, Abraham le dijo a Sara: Sara, necesito que me haga un favor, quiero que digas que eres mi hermana, porque si dices que eres mi mujer, me van a matar para quedarse con vos. O sea, era común. Y era tan bonita que los príncipes del palacio se quedaron hipnotizados por la veterana. Y que el faraón dijo: quiero esa chica en mi recámara esta noche. ¿Con quién has venido? Con mi hermano. Y se salvó la vida de Abraham, porque era escultura de la época que el rey tome lo que desea sin importar el costo y sin importar el qué dirán. Era triste para nosotros y lamentable, pero normal para la época,
que haya una doble actitud, un doble discurso, porque lo que el rey podía hacer no lo podía hacer el resto del pueblo. O sea, nadie podía hacer lo que el rey hacía. Ahora, en Cristo, lo que sucede es que Cristo nos nivela. Cristo, al que se ha elevado demasiado más allá de lo que corresponde, se va a encargar de bajarle un par de peldaños o 3 si hace falta. Y aquellos que han estado subyugados y que han estado reducidos a poca cosa o nada, el poder del Espíritu Santo los va a elevar y nos va a poner absolutamente a todos en el nivel de hijos. Y lo que es válido para el hijo fulano también es válido para el hijo mengano. Lo que la Biblia dice que usted no puede, yo no lo puedo. Ahora, el tema era con Abraham. El hijo de Abraham también pasó exactamente lo mismo. Para no perder la cabeza, mintieron de que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana. Ahora, mucha hombría no había allí, ¿no? De aceptar que su esposa se la lleve otro, con tal de conservar la cabeza en su lugar. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Que le cuesta conservar y transmitir la cultura del reino. ¿Qué pasa con el pueblo que es portador de luz y que empieza a bajar los niveles de su luxómetro y deja de imponer la luz para que las tinieblas avancen sobre él? Cuando el pueblo del Señor entra en la tierra prometida, le dijeron a Samuel: Samuel, queremos ser como los demás pueblos, queremos tener también un rey, queremos que un rey reine sobre nosotros. Y Samuel dijo: pero Jehová, Dios de los ejércitos, es su rey. No, nosotros queremos ser como los otros pueblos. Cuando uno entra en un nivel de comparación, sepa usted que jamás, si adoptamos los parámetros de este siglo, la iglesia no gana. Nunca la iglesia pierde. Porque nosotros no debemos bajar el nivel de luz que Dios nos ha dado para que la gente se convierta. No necesitamos disfrazarnos de tinieblas para compartir con las tinieblas. No sé si alcanzo a explicarme. Muy por el contrario. Nosotros tenemos que entender que la luz que el Señor ha puesto en usted y en mí nos capacita para ser exitosos, para ser eficaces, para ser de bendición en el territorio donde nos toca vivir, trabajar o compartir. Amén. No agradó, dice la Escritura, a Samuel las palabras del pueblo de Dios, porque dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y lo que el Señor le dice a Samuel es: no te preocupes, Samuel, no te han desechado a vos, me han desechado a mí. Hay un coro que solíamos cantar hace unas décadas atrás, y es: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Y hace tanto que no lo cantamos que ni siquiera lo puedo tararear ya correctamente. Tendría que revisar algunos archivos, pero es: fija tus ojos en Cristo. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu mentor? Aldo, ¿quién es tu mentor? ¿Quién es tu modelo? Cuando tienes que nivelar, ¿a quién miras? Normalmente, el que quiere vivir de una manera elástica, pero fulano también lo hace. O sea, busca un punto de comparación que esté igual o por debajo, pero nunca arriba. Y como iglesia, todos los días tenemos el gran desafío de poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo y darnos cuenta que hoy también yo necesito hacer un esfuerzo para que el pecado que va conmigo, porque soy portador de eso, no sobresalga, no me supere, no tome dominio. Dice la Escritura que las cosas del mundo no son compatibles con las cosas del Señor. El que ama el mundo le ha dado la espalda a Dios. No hay un nivel intermedio, no hay medias grises, es o blanco o es negro. Ahora, si usted mira el libro de los Salmos otra vez en el capítulo 51, por favor, dice el verso 1:
borra mis rebeliones. Repita, palabra, borra mis rebeliones. Yo entiendo que no esté muy a coro conmigo porque no me conocen mucho, pero quédese tranquilo, eso dice la Biblia. Segundo, lávame más y más de mi maldad. Tercero, límpiame de mi pecado. Bórrame, lávame y límpiame. Borra, lávame y límpiame. Ahora, las palabras que se usan son gen, geset y raham. Borra, lava, limpia. Borra, lava, limpia. Gen, gesem y rajad. ¿Qué significa? La palabra cuando dice borra mis rebeliones, está diciendo el salmista, borra toda la deuda que tengo acumulada. Señor, todo lo que he acumulado hasta aquí y que ha sido una ofensa para ti, yo te pido que la borre. Borra toda la deuda que tengo acumulada. Ahora, hasta el día de hoy, David sigue siendo criticado por haber hecho lo que hizo. A quienes todavía les sigue importando la opinión popular, nunca podrán avanzar un centímetro más de lo que hemos avanzado. Debe importarnos qué es lo que dice Dios. Quienes viven del aplauso de la gente, difícilmente Dios está en medio de los aplausos. Debe importarnos mucho qué es lo que Dios dice de nosotros. Y el Salmo 51 es algo tan íntimo que una cosa es leerlo en público y otra cosa es cuando vos te tomas esos minutos en tu altar particular, que puede ser cualquier lugar de tu casa, y lo lees allí. Borra mis rebeliones, borra, líbrame, límpiame, quítame toda la deuda acumulada. Hace unos 20 años atrás había un desfasaje económico mucho más marcado que el de ahora. Me acuerdo que era una época en la que en la mañana usted podía conseguir a 10 un producto, a los 5 minutos valía 12, al mediodía valía 50. Y se imagina, eso era comprando todos los días. Cuando uno tenía una deuda, la deuda trepaba de la misma forma. Y yo llegué a tener una deuda parecida a la deuda que tenía Argentina, una deuda eterna. Y se la debía a un judío. Mi gran problema no era la deuda, sino a quién le debía. Y un día pasé y le dije, no le puedo pagar, porque cada vez que vengo a pagarle, ya no es lo que debía ayer. Y el judío me miró y me dijo, vaya tranquilo, pastor. Ay, me mató con eso, porque te ponen el título. Yo confío en Dios y confío en usted. ¿Sabe que le pagué la deuda 4 años después? 4 años después tuve un golpe de dinero, Dios me bendijo, y antes de empezar a hacer inversiones o pagar otra cosa, me fui al negocio de este judío y me senté con él y tenía en un sobrecito el dinero tal como estaba, y me senté delante de él. Usted no tiene ni idea de la satisfacción que yo tenía, pues ya no es que me cruzaba la vereda del frente cuando pasaba por ahí, no, pasaba por la otra cuadra ya, o sea, evitaba esa cuadra. Para colmo que era un hombre que sale a caminar, así que uno se lo podía encontrar por cualquier lado. Evidentemente esto a usted no le ha pasado, ¿no? Tener una deuda que no puede pagar y tener que pasar por otro lado, o orar no encontrarlo, ¿no? Y 4 años después, y que te digan, sí, pastor, yo confío en Dios y confío en usted. Fui y me senté en la oficina de él, me quiso atender la empleada, no, yo fui directamente al jefe. Y le dije, don José, vine a pagarle lo que le debo. Bueno. Y pidió a su secretaria una hoja donde está la gente que le debe. Impresionante. Había más fichas de los que le deben que productos que los que él tenía a la venta. Me dice, mira Aldo, estos son los morosos. Estos son los incobrables. Estos son los que ya están judicializados. Acá estás vos, mes. Vos estás entre los clientes. Me quedé de una pieza, que alguien que a uno le deba tanta plata, 4 años después, que te tenga entre los clientes. A ver, me dice, la deuda era tanto. Y la multiplicó por el coeficiente que había que multiplicar para sacar la deuda real. Me dice, Aldo, ¿vos tenés esta plata? Sí, le dije yo. Saqué el sobre con plata, tal como a mí me lo habían dado, con el dolor del alma, por supuesto.
Porque cuando usted recibe un dinero así, piensa en hacer alguna inversión, ¿no? Y tener que ir a pagar una deuda, no, y si le pago la mitad y lo voy estirando, nada, pero sigue debiendo igual. Sigue debiendo igual. A ver, se lo voy a decir metafóricamente. Es mejor estar parado en el lugar donde estoy sin deudas que seguir avanzando, seguir creciendo y saber que esa deuda es un lastre que en cualquier momento, como un jueguito de mesa, me va a llevar otra vez al punto de partida. Si tengo don José, le saqué toda la plata y se la puse tal como me la dieron. Debo confesar que sí, me dolía entregar todo ese dinero. Normalmente un pastor, por lo menos a mi criterio, no todos los días recibe una cantidad considerable de dinero. Normalmente uno vive al día. Él dice, ¿acá está todo? Sí, le dije, cuéntelo, no hace falta, si viene de usted no hace falta. Miró la hoja, tachó, puso pagado, rompió la factura, agarró la plata, el toco así como estaba, con los dedos no partió la mitad, sacó la mitad y me dice, esto es mi capital y esto es para que vos sigas haciendo la obra que estás haciendo. Ni siquiera contó el dinero. Yo tuve un par de lágrimas que los hombres las hacemos rodar del lado de adentro, porque no nos permitimos emocionarnos, creemos que no llorar nos hace más machos, perdón la expresión, nos hace más hombres. Pero señora, ustedes saben que los hombres también lloran. Y yo las hice rodar del lado de adentro. Entonces él me dijo, yo le agradecí, y él me dijo, ¿por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué usted vino a pagarme 4 años después? ¿Por qué usted estaba tan preocupado por la deuda? Y yo le dije, usted no es un acreedor común y corriente. Usted es un judío. Usted es del pueblo de Dios. Y para nosotros, el pueblo de Dios es el pueblo más maravilloso que hay sobre la tierra, a los cuales los imperios han tratado de exterminar siempre y jamás lo van a lograr, nunca, porque es el pueblo escogido de Dios. Y usted es un escogido de Dios. Esta vez las lágrimas le rodaron a él. Me abrazó y me dijo, cuando necesites algo, volvé. Nunca más volví, ¿no? Nunca más volví a comprar nada. Ahora, cuando yo salí de la puerta de vidrio y puse el pie del lado de afuera, les puedo asegurar que yo ya no tenía esos 1.500 toneladas extras sobre la espalda que uno lleva cuando uno le debe algo a alguien. A menos que nuestra conciencia se cauterice y nos convertamos en estafadores profesionales, no nos importará mucho deberle 5 centavos a medio mundo. Pero cuando usted tiene la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo permanentemente te va recordando cómo estás por la vida, cómo estás a la luz de su palabra. Salí, no digo que era una gacela, pero mi andar fue mucho, pero mucho más liviano. Mi deuda había sido cancelada. Esto es lo que David está diciendo. Borra mis rebeliones. Señor, borra toda la deuda acumulada. Hay hartos testimonios de gente que ha ido a pagar algo y dice, pero usted no debe nada. No, está todo pagado. O hermanas de la iglesia que les llega su boleta de luz y están cruzando los dedos porque todo el mundo dice, habla de crisis, nos suben esto, culpa de Macri y del Cambiemos y de la fulana y del mengano, y todo el mundo le echa la culpa a todos. Créame que yo aplazo personalmente, y eso corre un riesgo al hacerlo, pero aplazo a los cristianos que despotrican contra el gobierno en vez de hacer lo que Dios dijo, bendecir a los que nos gobiernan. Porque si tienen algo que corregir, no lo va a corregir ni usted ni yo desde nuestro lugar. Pero Dios sí puede, porque Dios pone y quita reyes. Y estas hermanas que llega fin de mes y salen contentas, vienen a la iglesia, traen la boleta de testimonio, 0 pesos, 0 a pagar. La boleta de gas, 0 a pagar. Ahora, ¿Dios puede hacer eso? Definitivamente sí. Eso y mucho más todavía. ¿Está allí todavía? La segunda palabra que utiliza es, primera es borrar deuda acumulada, majá. La segunda es kabaz, que significa lávame. Primero dice borra mis rebeliones, después dice lávame de mi maldad. Y la palabra que se traduce lávame significa lavar por fricción. Ya es algo distinto al borrar. Te borro, no me debes nada, listo, quédate tranquilo. No tuvo que hacer nada. Pero en el lavar ya es lavar por fricción.
te voy a limpiar, te voy a lavar, pero vas a sentir el... Bueno, hay muchos chicos acá que no saben lo que es una tabla de lavar ropa. Bueno, como yo tengo 55 años, sí sé. Y no era esa tabla que va grabada en la pileta de cemento, que está en la pileta del fondo de la casa, que ya casi ni se usa. No, en la antigüedad, y algunas damas la han usado, era la tabla de madera que llevaba los palitos que giraban y uno friccionaba la ropa y así le quedaban los dedos. Claro, que después los benditos a la hora de ensuciar la ropa no valoran lo que costó lavarla. Hasta que tu mamá te dice lo que me dijo a mí. Mira cómo he vuelto con la ropa. ¿Sabes lo que me costó lavarla? Ahora la vas a lavar vos. O sea, no te acostumbres a que siempre vas a traer tu ropa sucia y yo te la voy a lavar. Ahora, eso me lo dijo mi mamá a mí. No crea que esto es parte del mensaje. ¿O sí? A veces lavar por fricción va a tener otra tratativa, otro tratamiento. Yo no sé si a usted ha tenido esta experiencia, particularmente yo sí, ser lavado por fricción. Esto ya es crónico, esto es viejo, no sale con meterlo debajo del caño. Hay cosas que uno la pasa por el grifo y ya salió limpio. Hay otras que te puede estar parado y hacerse viejo debajo del grifo y no seguirá igual de sucia. Pero cuando dice lávame es límpiame por fricción. Señor, si hace falta la fricción, prefiero la fricción, pero no seguir como estoy, porque como estoy no me hace nada bien. El tercero y último dice, cuando dice límpiame, primero es borra, después lávame, después límpiame. La palabra límpiame es rahatz en el hebreo antiguo y significa enjuagar. Porque puede estar limpio, pero no enjuagado. Y es el tramo más sencillo. Ahora, lo maravilloso en todo esto, iglesia, es lo que Dios dice, o lo que el profeta dice, ¿no? Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué tenemos que hacer para que eso se cumpla? Sencillamente, venir a los pies de Jesucristo. Los diezmos no limpian pecados, las ofrendas tampoco, la plata en los sobres tampoco, ni el bien que podamos hacerle al prójimo necesitado tampoco. Nada de eso ha limpiado pecados jamás. Solo la sangre poderosa de Cristo nos ha limpiado. Y usted y yo podremos seguir siendo criticados como David por su pecado, pero a mí me interesa lo que Dios dice de mí. Amén. Venid a mí, dice el profeta, y sed salvo todos los términos de la tierra. Me quedan 3 minutos solamente. Quiero mencionar algo que dice el salmista. No tengo tiempo de abordarlo todo, pero dice, no me eches de delante de ti. Cuando él dice, no me eches de delante de ti, en el Salmo 51 está diciendo, lo que ha pasado con Saúl, por favor que no me pase a mí. No me eches de delante de ti. ¿Para quienes creen? Bueno, hay cierto evangelio con minúsculas y entre comillas que dice que usted salvo es para siempre salvo. Permítame mostrarle en la Biblia que la paga del pecado es muerte. Que no podemos repetir la actitud de Adán, querer tapar con hojas de higuera lo que solamente con la sangre de Cristo se puede limpiar. A David le preocupaba profundamente, no me eches de delante de ti. Y hacía memoria de lo que vivió Saúl, habiendo sido escogido para ser rey y pudiendo, haciendo las cosas bien, pudiendo lograr que cuando él no esté sus hijos sean reyes, porque nunca faltaría rey de su descendencia. Su pecado le frustró y frustró a toda su generación. Cuando yo escucho en las consejerías, o cuando uno habla con alguien, o escucha por ahí, te mi vida y yo soy dueño de hacer lo que quiera. La verdad que hay un concepto equivocado de eso. No soy dueño de hacer lo que quiera. Lo que yo haga va a afectar para bien o para mal a mi generación. Muy poco ama a su familia quien cree que puede hacer lo que quiera. Hay en las redes, no sé si conocen algo que se llama Facebook.
Toda pareja debiera darle libertad a su otra parte para que haga lo que quiera, para que no le dé contraseña, para que salga con su amiga, para que salga con su amigo, porque si se lo impide está coartando, está reprimiendo, es violencia. Eso es mentira del diablo. La Biblia dice, ya no son más dos, sino uno. No son más dos, sino uno. Salmo 51 sigue diciendo, vuélveme el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Alegría es algo que produce algo de afuera, algo que puedo tocar y palpar. Me alegra estar aquí con ustedes. Pero gozo es algo que viene de adentro. La alegría puede estar o no, pero el gozo está siempre, en las buenas y en las malas. Este hombre que me acompaña, mi cuñado, que viene a supervisarme para ver cómo trato a su hermana, él tuvo gozo durante los 2 meses que estuvo sentado al lado de su cama viendo cómo su esposa se consumía por un cáncer. Él tuvo gozo a la hora de orar por su esposa mientras su esposa se iba a la presencia del Señor. Una semana después de haber sepultado a su esposa, este hombre de Dios empezó a dar gracias a todos por lo que le han asistido. Es un agradecido de Dios. Ha viajado por todo el país dando gracias al Señor. Se fue hasta el extremo de la Patagonia, a la iglesia donde nació su esposa, para dar testimonio de la clase de esposa que tuvo. El gozo no apagó su ministerio. A veces nos quejamos de los chicos que la chica lo deja al chico porque le mandó 2 cartas y le prometió el oro y el moro y resulta que ahora todo lo que quiere es un ataúd. Me quiero morir. Y nos parece eso, bueno, son cosas de chicos. Pero en la iglesia también pasa a veces eso. No me nombró, no me llamó. ¿Será que debo cambiarme de iglesia? ¿Qué te apaga el gozo? El gozo no te lo puede apagar nada. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos permite estar de pie cuando otros caen. Y David dice, no me eches de delante de ti, no me quites, devuélveme el gozo de la salvación. Eso nos hace estar de pie siempre, coma mucho o coma poco. Pero el gozo de saber que Dios está conmigo nos hace diferentes. Finalmente dice, en el momento de que uno predica, los minutos, 2 minutos y termino, y parece que cada minuto dura 1 hora, ¿no? Para el predicador, por lo menos de este lado. Y del otro lado ya me imagino empiezan a orar, Señor, que mire el reloj. Dice, purifícame con hisopo. Leyó esa parte que dice, purifícame con hisopo. ¿Sabe lo que es un hisopo, no? Bueno, ahora se pueden comprar los hisopos. En mi época, cuando yo era chico, y bueno, algunos de ustedes no habían nacido, los hisopos se hacían. Y era el clásico, no había escarbadiente, ¿no? Era el palillito. ¿Qué más era, hermana? No, es otra cosa. Bueno, el hisopito para limpiar la oreja del bebé, por ejemplo, la naricita, el algodón, tal cual. Se giraba el algodón, el palito y quedaba el hisopito. Bueno, ahora uno puede comprar por muy poco dinero un hisopo, ¿no? Ahora, David dice, purifícame con hisopo. Y la Biblia nos muestra 3 usos que tiene un hisopo. Y esto sí se lo voy a decir rapidito ya. Ya bostezó 1 por acá y 2 por allá, se refregaron el estómago. La Biblia nos muestra 3 usos que tiene el hisopo. Primero, Éxodo capítulo 12, por ahí anda. El hisopo que se untaba en la sangre del cordero y se pasaba por los dinteles de la puerta y las ventanas. Purifícame con hisopo. El hisopo que sirve para marcar territorio. Para que cuando el heridor pase puede pasar por la vereda de tu casa, Jorge, pero no va a entrar. Lo vas a ver pasar, pero no lo vas a sentir entrar. El hisopo sirve para marcar territorio. Y David está diciendo, purifícame, márcame con el hisopo. Marca a pesar de mi debilidad. Marca a pesar de mi vergüenza. Marca a pesar del crimen que he cometido. Márcame como territorio tuyo. Y usted
usted, iglesia, usted es territorio de Dios. Cuando el culto termina, detrás de la vida de cada uno hay toda una historia que los demás difícilmente la sepan. Cuando se cierran las puertas de casa, hay una historia que si se las cuentan a los desde afuera, dicen, no puede ser, yo lo conozco a fulano, no debe ser así. No, además predica tan bien. Pero déjeme decirle que de las puertas para adentro, a veces hay cosas que quedan enclaustradas y que no se saben. Debes saber que independientemente de tu situación, en esta mañana Dios me ha enviado para decirte que estás marcado con hisopo, que eres territorio de Dios, que toda tribulación por la cual estés pasando es leve y momentánea, pero la gloria que Dios trae es una gloria eterna. En segundo lugar, ¿para qué se utilizaba el hisopo? La Biblia habla de que el hisopo se usaba para cuando entraba a una habitación alguien y se encontraba con un féretro, con alguien que había muerto, el muerto declaraba a todo impuro si alguien había muerto. Yo les contaba a los hermanos cuando prediqué esto hace unos días en la iglesia, que conocemos a un hermano en común con vuestros pastores, Jorgen Birgersson. Él es decano en la Universidad de Ingeniería en Suecia, y cada vez que íbamos, a veces que fuimos, siempre le preguntábamos por la familia, y normalmente lo hago siempre, y le pregunté, ¿y su mamá? Su mamá vivía en los bosques de Suecia, en una pequeña casita, con todo lo necesario. De acuerdo a la cultura, ellos compran la comida una vez y van a ir al supermercado dentro de 2 o 3 meses, porque meten todo en el freezer. Médico, ya tienen una ruta los enfermeros y los médicos para ir a visitar a los ancianitos que viven solos. Y él, por su trabajo, viaja casi, no sé qué distancia exactamente, desde Jönköping a Gotemburgo, alrededor de 150 kilómetros más o menos. Bueno, hace ese recorrido todos los días. Así que cuando vuelve difícilmente le puede llamar a su mamá, así que lo hace los días sábado o domingo. O sea, durante una semana no tiene contacto con su mamá. Y cuando llegó el fin de semana le llamó a su mamá y no le contestó. Bueno, estará ocupado o no escuchó el teléfono. La semana siguiente le volvió a llamar. El tema es que la viejita había muerto hacía una semana y nadie se había enterado porque no era el turno de la enfermera y porque nadie más ha ido por ahí. Y hay veces que se puede morir y nadie supo. Ahora, en la palabra dice que si eso pasaba, todo alrededor quedaba impuro, era inmundo. Y lo que tenía que hacer para purificarse eso es que el sacerdote debía entrar con un hisopo con sangre y empezar otra vez a marcar todo el territorio para quitar toda la impureza y la inmundicia que era porque había un muerto allí. En otras palabras, no es la doctrina del hisopo, créame. Simplemente es para magnificar qué es lo que David está diciendo, purifícame con hisopo. Él está diciendo, todo lo que estaba dentro de mí, por no confesar mi pecado, era muerto, era muerte. Porque dice la Escritura que el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos ha sacado de muerte a vida. Y cuando Él está diciendo, purifícame con hisopo, está diciendo, todo esto que hay en mí y que era muerto y que contaminaba todo lo que tocaba, por favor, límpiame. El tercer uso que se le da a un hisopo tiene que ver cuando alguien había contraído la lepra. La lepra margina socialmente, culturalmente y también en la vida religiosa. Un leproso jamás podría entrar al templo. Ahora, cuando el leproso era sanado, tenía que ir al sacerdote. El sacerdote verificaba por su piel que no había rastros de lepra. Entonces, públicamente, ante todos, el sacerdote decía, este hombre hasta ayer era leproso. Este hombre hasta ayer no podía acercarse a ustedes. Este hombre hasta ayer no podía entrar al templo. Este hombre hasta ayer no podía tener una familia. Y se mencionaba todo lo que ese hombre por la lepra no podría haber hecho nunca.
Y el sacerdote dice, a partir de hoy, este hombre está limpio. Y delante de todos agarraba el hisopo y lo purificaba entero, delante de toda la gente, y lo declaraba limpio. Y simplemente a él le decía lo mismo que Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Vete, haz tu vida. Y la gente lo recibía. La importancia de la purificación con el hisopo tenía que ver con eso, que Dios te declara apto para todo servicio. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que provoca esto? Que habiendo sido un reo de muerte, una persona que lleva la muerte consigo, que sin que los demás lo sepan, todo lo contamina, que usted con razón no quiere que se junten, pues si no te junte con fulano, va a terminar hablando con él, como él. O uno lo mira a los chicos y dice, ¿cómo dijiste? Y uno inmediatamente dice, ya sé con quién te estás juntando. Ahora, qué maravilloso que es cuando alguien en la iglesia le dice, júntate con los hijos de la pastora, júntate con la Luciana y con la Cami. ¿De qué te van a hablar? ¿De Cristo? ¿De estudiar? ¿De superarte? Porque si te juntas con alguien que se llena de ganchos el pupo y se pinta por todos lados, tarde o temprano vos también vas a aparecer con un garabato en parte de tu cuerpo. ¿Sí o no? ¿Hay que ser selectivos? Sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo es que cambia esto? De que alguien que antes le decía, no te junté con fulano, y ahora te diga, de ese que te dije que no te juntes, ahora júntate con él. Sencillamente, la confesión produce restauración, y esa restauración trae transformación. Y de ser tierra desechable, uno empieza a ser tierra deseada. Tierra deseada. Yo quiero decirle a los jóvenes, tomen la responsabilidad de ser diferentes. Tomen la responsabilidad de seguir abrazando la fe, de seguir abrazando a Cristo. Porque sus amigos, su papá, su mamá, si lo tienen, van a escuchar testimonio. Si yo quiero que mi hija se junte con la suya, ¿con quién vas? ¿Con quién me dijiste que vas a salir al cine? ¿Con ese? Ni al kiosco de la esquina te mando. No, pero es buena persona, sí, se porta bien, hasta va a la iglesia. No alcanza con eso. Ahora, qué distinto que es cuando dicen, ¿a dónde me dijiste que vas a viajar? A Córdoba, me dijo mi hija. Ajá, ¿a Córdoba? No sé qué edad tenía Sarita o las chicas cuando fueron a Córdoba. 17. Claro, aunque la hija tenga 50, van a seguir siendo la nena de uno, ¿no? Y inmediatamente le dije, ¿y con quién van a ir? ¿Con los chicos de la iglesia? No, dame nombre. O sea, no me generalice así. Bueno, dice, Angélica Montalvo va como responsable de todos nosotros. Ah, no saben la tranquilidad que tuve. Mi esposa y yo le dijimos, perfecto, vayan. Es un modelo, los va a cuidar, les va a enseñar buenas cosas. Es la misma persona cuando la vemos que cuando no la vemos. La Biblia dice que usted y yo estamos llamados a ser tierra deseable, personas confiables. No importa lo que fuiste antes, el Señor te ha purificado con hisopo, te ha marcado como territorio suyo, te ha marcado para decir que la muerte ya no está más en vos y ahora está la vida. Amén. Y te ha marcado para decir que vos ya no contaminas lo que toca, al contrario, todo lo que toques va a ser bendito. Señor, quiero darte gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que encontramos en el Salmo 51.
que es nuestro menú del día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias por permitirme hablar en tu nombre a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, de mis consiervos, de los ministros, de los salmistas de esta casa. Padre, yo declaro que en esta mañana hay gente que ha mirado sus defectos y se ha dicho a sí mismo: nunca voy a poder superarlos. Y ha dicho bien, por sus fuerzas nunca los va a poder superar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, usted debe saber que sí puede, que sí puede. Solo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, que tu bendición se derrame sobre esta casa, sobre esta iglesia, que tu bendición se derrame sobre estos ministros. Señor, que la salud del cielo nos acompañe a diario donde quiera que vayamos. Padre, quiero darte gracias. Quiero darte gracias porque el acta de los decretos que nos era contraria, que nos acusaba día y noche, fue clavada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque nos has borrado de nuestras iniquidades. Nos has perdonado toda la deuda acumulada. Gracias, Señor, porque nos has lavado con fricción. Gracias porque nos has enjuagado. Gracias, Señor, porque nos has purificado con hisopo, con el poder de tu sangre. Gracias, Señor. Entonces ahora, dice el salmista, entonces ahora podré enseñar a los transgresores tu camino, porque de ninguna manera puedo hablar de algo que no he experimentado. Gracias, querido Dios, por bendecirnos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.